Ya, vamos a empezar. Con ustedes nomás ya. Vamos a abrir el ya. Ya. Antes de seguir con esto, ¿el Inge avanzaron algo con el Inge por si acaso? Antes de que siga con lo que voy a seguir. ¿Pasaron algún otro nuevo tema con el Inge por si acaso, chicos? El viernes no estaba en la clase, creo que pasaron. ¿Han pasado un nuevo tema por si acaso, chicos? Los demás, uno que haya pasado con el ingeniero el día viernes o la última clase que tuvieron. No ven, no han pasado. Ya. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Ok. ¿Dónde está este? Chan. Un minutito, por favor. Ah, ya. No era nada importante. Ahora sí, voy a poner esta pequeña definición antes de que sigamos para hallar máximos y mínimos. ¿Ok? Miren, si la función que acabo de derribar fuese mayor o igual a 0 en algún intervalo S, esta función va a tener un signo positivo. O sea, en un intervalo S, diremos que esta función que tenemos acá, vamos a decir que esta función que tenemos acá, tiene el signo positivo. Tiene el signo positivo. Vendría a ser un máximo si fuera mayor o igual a 0. Ahora, si esta función viniera a ser menor o igual a 0 en un intervalo S igual, dicha función va a ser un signo negativo. O sea, este es un máximo y este va a ser un mínimo. Con esta pequeña definición vamos a empezar por el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Aquí está. Allá las dimensiones del cilindro. Allá las dimensiones del cilindro circular. Los que pueden anotar está bien. Yo estoy recién acostumbrándome a usar el Jamboard. Es de lo que han sacado recién a la actualización. Así que los que pueden escribir, escriban. Allá las dimensiones del cilindro. Allá las dimensiones del cilindro. Las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo. Allá las dimensiones del cilindro recto de volumen máximo que se pueden inscribir en una esfera de radio R. Que se puede inscribir en una esfera de radio R. Que se pueda inscribir en una esfera de radio R. Ok, tenemos que ya las dimensiones de un cilindro, entonces. Esto lo voy a separar, entonces. Esto lo voy a separar. Ahora sí. ¿He dictado el problema? Vamos con lo siguiente. Tendremos que hacer primeramente un dibujo esquemático de un cilindro. El cilindro en la dimensión en 3D vendría a ser de esta manera.
Esto vendría a ser un cilindro. Y tenemos que hallar las dimensiones de este cilindro. Las dimensiones vendrían a ser este radio, o bueno, este largo y esta altura. Tendremos que hallar esta parte y esto va a ser la altura y esto va a ser el largo. Nuestro objetivo es hallar esas dimensiones. Ahora, este cilindro se está siendo inscrito en una circunferencia. O sea, en esta circunferencia está dentro este cilindro. Aquí adentro está este cilindro, acá adentro. Lo voy a dibujar lo más posible que se pueda. Ahí está. Este es el cilindro y la esfera tiene un radio R. Voy a determinar mi eje de la circunferencia. Este va a ser mi eje. Entonces, el radio va de eje hasta la periferia. Este va a ser el radio. R mayúscula. Ya. Entonces, este está acá. Ya. El cilindro va a tener una base de R, pero no va a ser la misma, no. Aquí es su centro. Va a tener una base de R. Vamos a ponerlo R minúscula. ¿Está bien? Y la altura de este cilindro, si nosotros lo alargaríamos, esto lo voy a hacer un poco más notorio. Esto acá. Esto acá. Ya. La altura de este cilindro, que está acá, al ser circunscrito o al ser inscribirse ese cilindro en una circunferencia, la altura de este va a ser 2 veces h. Y h va a corresponder a, bueno, básicamente esto estaría mal. Esto estaría hasta aquí. No he determinado mis ejes. ¿Dónde está? Aquí está. Mis ejes tengo que determinar siempre en una circunferencia, sea cual sea el ejercicio. Y los ejes de acá, del cilindro. Este está acá, este está acá. El eje. Este igual, un cachito. Y este igual. Ya. Ahora sí. ¿Dónde está? Ya. La altura de este va a ser h. H. Y R va a ser su base. Entonces, si R es su base, este igual va a ser R. Lo vamos a ver no en forma de tercera dimensión, lo vamos a ver en forma de 2D. ¿Cómo vendría a ser eso? Aquí tenemos la circunferencia y lo voy a dibujar este mismo cilindro, pero ahora en 2D. O sea, el cilindro va a estar de esta manera. Y es dibujo técnico. De esa manera, su radio de este cilindro vendría a ser siendo este, R minúscula, y el radio de la circunferencia vendría a ser este que es R. La altura es H. Listo. Entonces, voy a trazar los segmentos de la circunferencia que están siendo con rojo. Esto va a ser así. Y esto va a ser así. Ya saben, en toda circunferencia, el eje de acá se tiene que estar intersectado con el eje horizontal y el vertical, en un punto en el cual se intersectan estas líneas segmentadas. Ya. Entonces, tenemos que acá de acá a acá es R. Y de acá hasta acá, esto lo voy a poner con un color diferente. Entonces lo voy a borrar, lo voy a poner con un color amarillo para que se note la diferencia.
Todo esto de color amarillo va a estar. Está bien, este va a ser R. Ahora, del centro para acá voy a trazar otro radio. Esto igual vendría a ser el radio de la circunferencia. Este es R. Y en acá, si se les puede ver, se formó un pequeño triángulo rectángulo. Aquí se formó un triángulo rectángulo. En lo cual nosotros sabemos de que esta parte es la mitad de H y esta otra parte es igual a la mitad de H. Un minutito. Las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que se puede inscribir en la circunferencia de la D. La altura del cilindro. No, H nada más vamos a poner nuestra altura. Ya. Entonces, si estamos yendo desde el centro, estas dos partes vendrían a ser iguales. Entonces, si todo este segmento mide H, desde este punto a este punto del cilindro vendría a ser H medios. Entonces aquí vamos a poner H medios. Lo mismo acá, H medios. Listo. Y aquí vamos a tomar en cuenta este triángulo nada más. Este segmento, o bueno, este pequeño triángulo que está acá. Listo. Entonces, en acá, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a decir que R al cuadrado es igual a R de la base más H medios al cuadrado. Listo. Ya tengo una relación. Y en el problema en el cual dice acá, dice allá las dimensiones del cilindro circular recto. Un minutito. Ya. Allá las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que se pueden inscribir en una esfera de radio R. Tenemos que hallar el volumen máximo. Y el volumen máximo de una esfera sería... No, perdón. Tenemos que hallar el volumen máximo del cilindro. El volumen máximo de un cilindro tiene como fórmula 2pi r al cuadrado por la altura. Su radio al cuadrado por la altura. Listo. Ahora, simplemente acá tenemos que despejar la altura. Un minutito, por favor. ¿Hola? Ya. Ya. Seguimos. Ya. Me cansó. Nuestro objetivo ahora es despejar la altura. Así que simplemente hay que hacer un pequeño despeje.
Sacamos raíces. Tenemos que la altura es 2 raíz de r al cuadrado menos r al cuadrado. Voy a poner mucho mejor esto. Listo. Listo. Reemplazamos esto acá y vamos a tener lo siguiente. El volumen. Esta es ecuación 1. Ecuación 2. 1. No tocaron a nadie por si acaso. Sí. Permitir. Así. La ecuación 1 va a ser igual a la ecuación 2. Listo. Entonces, H, reemplazo acá. Va a ser que el volumen es igual a 2 veces pi r al cuadrado por h, que es 2 raíz de r al cuadrado menos r. Listo. Hubiera sido más fácil despejar r. Sí. Vamos a hacer esto mejor. Va a ser mucho más fácil. O sea, no está bien. Pueden reemplazar esto y hacer la función en función de r. Pero también a la vez pueden hacerle en función de su radio. Va a ser mucho más fácil. Porque ya tenemos aquí r al cuadrado, así que no hay que sacar ninguna raíz. Acá. Vamos a despejar esto. Ya no la h. Sino vamos a despejar r. La vamos a reemplazar acá. Entonces, r al cuadrado vendría a ser el radio de la circunferencia menos h al cuadrado sobre 4. Listo. Reemplazando todo este valor acá. Ahora sí, va a ser mucho más fácil. No vamos a tener raíz. 2 veces pi r al cuadrado es igual a r de la circunferencia h al cuadrado sobre 4 por h. Listo. Acá entonces vamos a tener el volumen 2pi. Aquí vamos a hacer una pequeña distribución. 4 veces r al cuadrado menos h por h. Un 2 con un 2 se va. Tenemos que el volumen en función de h es igual a pi h 2, 4 veces el radio menos h al cuadrado. Y aquí está mi función. Mi función del volumen del cilindro en función de h. Listo. Ahora tenemos que calcular. Una vez que ustedes ya tengan la función, tienen que calcular la derivada. Voy a hacer la derivada de esto en función de h. Entonces, todo este valor lo voy a multiplicar directo. Acá, antes de hacer la derivada, lo voy a multiplicar. Entonces, esto va a ser igual. Pi h por 4r al cuadrado, vendría a ser 4r al cuadrado. Pi h menos pi h por h al cuadrado, vendría a ser pi h al cubo. Y esto está dividido entre 2, si no me equivoco. Sí. Ahora sí, vamos a derivar. Las derivadas ya los dominan, son capos. Así que hay que derivar en función de h. Primero esto. La derivada de esto va a ser simplemente 4r al cuadrado pi
La derivada de h es 1, menos, baja, 3 veces pi h al cuadrado vendría a ser. Listo. Igualamos esto a 0. Para hallar un máximo o un mínimo hay que igualar la función derivada a 0 y vamos a tener que despejar la ecuación siguiente. Hay que despejar h. De acá. Entonces, hacemos nuestro despeje. El 2 va a pasar a multiplicar. 0 va a ser 4 veces el radio al cuadrado. Pi menos 3 veces pi h al cuadrado. Esto es igual a 0. Objetivo, despejar h. ¿Ya? Entonces despejamos, va a ser h al cuadrado. Lo voy a despejar directamente. 4r al cuadrado. 4r al cuadrado de pi dividido entre 3pi. Aquí, pi con pi se va. Sacamos raíces. Y h va a ser igual más menos la raíz de 4 vendría a ser 2. La raíz de 3 es raíz de 3 por r. La raíz de r al cuadrado es simplemente r. Listo. Ya tenemos nuestro valor. Ahora, tenemos que determinar si este es un valor máximo o un valor mínimo. Nosotros queremos saber el valor máximo. Entonces, para calcular el valor máximo, vamos a hacer la siguiente aplicación acá, en el ejercicio. Nosotros nos tenemos que determinar un dominio. Tenemos que determinar nosotros un dominio. ¿De dónde hasta dónde va este cilindro? El dominio del cilindro va a ser desde 0 hasta su altura. ¿Por qué estamos haciendo con respecto a la altura? Porque mi función de acá la hemos hecho en relación a la altura, lo cual es la que más se usa. Pudimos haber hecho con el radio, hubiera sido igual, y en acá entonces tendrían que determinar su radio de dónde va. Iría desde 0 hasta 2 veces el radio. Pero en cambio, mi dominio va a ir desde 0 hasta h, que es mi altura. Pudimos despejar la altura y reemplazar acá, y la función estaría en función del radio. Pero lo recomendable es hacerlo con h, con su altura correspondiente en cualquier figura geométrica. Entonces, calculando mi dominio con respecto a mi altura es de 0 a h. Mi dominio es de 0 a h. Vamos a hacernos nuestra escala. Acá al centro va a estar este valor. 2 raíz de 3 de h. Acá va a estar el 0. Y acá vendría a estar... ese valor es un poco pequeño. Para que esté hasta h. Y acá va a estar hasta h. Ya. Listo. Tenemos que averiguar si de acá es un máximo o de acá es un máximo. Y para eso, ¿qué se prosigue? Ahora, nosotros tenemos que tomar esto, esta función. Dame un cachito, creo que le estima mal esta función. Estoy revisando mis apuntes, un minutito. Porque aquí deberíamos reemplazar la doble derivada. No, sí está bien, todo tranquilo. Son mis criterios. Ya. De acá a acá yo me voy a dar un valor en función de h.
Entonces, de 0 a 2/3, ¿qué valores tengo? ¿Qué valores hay? Me voy a dar aquí, qué sé yo. Voy a darme 0,5h. Y de acá a acá me voy a dar 3h. No, esto es mucho. Aquí me voy a dar. Sí, me voy a dar aquí 2h. Ya, estos son mis criterios que los tengo que reemplazar en mi derivada. Entonces, por lo tanto, acá vendría a ser B cuando es 0,5h. Esto va a ser, acá calculamos, esto va a ser un número 4 era al cuadrado de pi, aquí va a ser 0,5 por 3, 3 por 0,5 al cuadrado. 3 por 0,5 al cuadrado, esto vendría a ser 0,75. Entonces vendría a ser 4r al cuadrado de pi menos 0,75 0,75 veces h. Esta h la hemos reemplazado igual, va a ser h al cuadrado sobre 2. Aquí vamos a hacer un análisis de criterios. Y nosotros vamos a ver que de acá 4r al cuadrado de pi es mucho más grande que 0,75. Es lo mismo que decir 10 menos 3 vendría a ser positivo 7. Este es un número positivo y este es un número negativo. Entonces, esto vendría a ser siendo positivo. Mi criterio de 0 hasta 2 raíz de 3h vendría a ser siendo positivo. Esto ya es el máximo. Ahora mi criterio de acá a acá. Cuando mi volumen sea 2 veces h, esto va a ser igual a lo mismo. H. 2, 4r al cuadrado de pi. Reemplazamos esto acá. Va a ser 3 por 2 al cuadrado. Vendría a ser 4. 12 menos 12 pi h al cuadrado. Ahora aquí, miren. Aquí es 4pi y aquí es menos 12pi. En aquí el que domina más es el negativo. Entonces aquí vendría a ser un negativo. Un negativo. Listo. Entonces, tenemos por coincidencia que mi máximo vendría a ser el que tiene signo positivo. O sea, 2 raíz de 3. H máxima es 2 raíz de 3 del radio. Este ya es mi valor máximo. Ya he sacado mi valor máximo. Ahora, este valor máximo se le tiene que reemplazar a esto. Para conseguir el radio de mi cilindro. Entonces, vamos acá. Vendría a ser r al cuadrado es igual r al cuadrado menos h al cuadrado sobre 4. R al cuadrado menos sobre 4. H al cuadrado sobre 4. Todo bien. Reemplazando mi valor de h acá, tengo lo siguiente. R al cuadrado es igual a r al cuadrado menos 2 raíz de 3 al cuadrado. Vendría a ser 4 novenos de r al cuadrado. Esto está dividido entre la raíz de 3. Perdón, esto está dividido entre 4, mejor dicho. Bueno, disculpa. Hacemos extremos con extremos, medios con medios.
R va a ser igual a R al cuadrado menos, va arriba, va abajo, con eso se simplificaba, entonces solamente tendríamos un noveno de R al cuadrado. Un noveno de R al cuadrado. El 1 sube y el 9 baja. Listo. R al cuadrado va a ser igual a 9. 9 menos 1 es 8. R al cuadrado. Sacamos raíces. 2 con este se va. Y tengo que mi radio es igual. Raíz de 8 es 2 raíz de 2. R sobre raíz de 9, 3. Y ahí están las respuestas. Las dimensiones de mi cilindro vendrían a ser, cuando el volumen sea un máximo, vendrían a ser la altura 2 raíz de 3 por el radio del cilindro y el radio, perdón, por el radio de la circunferencia. Y el radio del cilindro es 2 raíz de 2 sobre 3 radio de la circunferencia. Condición, estas dos son mis respuestas verdaderas. Ahora, otra manera, no sé si el Inge les ha indicado esta otra manera para sacar el máximo del mínimo, pero voy a explicar otra manera. Para sacar máximos y mínimos para sacar de otra manera máximos y mínimos, tenemos que volver a derivar esta función. Esta es otra forma de hallar máximos y mínimos. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar toda esta función, la derivada de BH es igual a 4R al cuadrado de pi, 4R al cuadrado de pi, menos 3pi h al cuadrado. Y esto está sobre 2. Muy bien. Para hallar de otra manera el máximo mínimo, primeramente tienen que hallar el punto crítico. Y los puntos críticos vendrían a ser estos, son los puntos críticos. Lo que se le prosigue para hallar el máximo se va de nuevo a la función y lo vuelven a derivar. Esto vendría a ser 2. La derivada de todo esto vendría a ser 0 porque ya no hay h. Y la derivada de esto vendría a ser menos 6 veces pi de h. Por coincidencia, esto va a ser menos 3 pi por la altura. Una vez teniendo esto, simplemente a esto hay que reemplazar el valor de h, que es 2 raíz de 3. Perdón, 2 raíz de 3. Vamos a probar con el positivo. 2 raíz de 3. De el radio. Entonces, esto va a ser menos 3 pi por h, que sería 2 raíz de 3. El radio. No me importa esta parte, las operaciones o cuánto valga el radio, simplemente tenemos que fijarnos en el signo de acá. Ahora, cuando ustedes, aquí voy a poner una pequeña definición. Ustedes ya hacen el reemplazo del punto crítico tiene PC, es el punto crítico. Esto, si les da un valor más grande que 0, corresponderá, o bueno, sería más pequeño que 0, corresponde esto a un máximo. Caso contrario, vendría a ser un mínimo. Como aquí tenemos menos, todo esto es un número más pequeño que el 0. Por lo tanto, el valor de 2 sobre la raíz de 3 por el radio es un máximo. Otra forma, la cual esta es mucho más fácil de la que acabo de explicar, ¿verdad? Y en aquí tienen que todavía elegir un dominio. Pero bueno,
Yo les recomiendo esta parte que es mucho más fácil. Simplemente en esta H reemplazan primeramente su punto crítico, que vendría a ser siendo el positivo, y ven qué signo tiene por acá. Si el valor de la segunda derivada al reemplazar el punto crítico es más pequeño que 0, corresponde a un máximo. Como esto es menor a 0, esta función tiene un máximo. En caso que esto sea uno positivo, el del signo opuesto o el que tenga signo negativo vendría a ser un máximo. De esa manera se trabaja. Ok, hay dos formas de hallar los máximos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿No hay? ¿No la tiene? Ya. Vamos a hacer el siguiente. Ok, vamos a hacer uno más. Hallar la altura, pueden escribirlo. Hallar la altura y radio de un cilindro. Hallar la altura y radio de un cilindro de volumen máximo. Hallar la altura de un cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto. Que pueden inscribirse en un cono circular recto con altura y radio R. Creo que aquí hay que escribir. Así, voy a escribirlo acá. Hallar la altura y radio de un cilindro de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto de altura h y radio r. Hallar la altura y radio de un cilindro de volumen máximo. Ya. Entonces vamos a escribirlo. Hallar la altura de un cilindro con volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular. Entonces, mi cono circular vendría a ser esto. El dibujo primero, aquí está. No es tan, voy a hacerlo un poco mejor. De acá hasta acá. Y de acá hasta acá. Ya. Feo, pero animado. Ahora vamos a hacer el cilindro. Está inscrito en el respectivo cono. Listo. Ya. Tengo la altura del cono. Es H. Y su radio viene a ser de acá hasta acá. Listo. Me pide la altura y el radio de este cono. Ya. Entonces, vamos a hacer nuestros segmentos de ejes acá. Igual acá. Y aquí está. Segmentos. Ahora vamos a trasladar todo este cono en una vista de 2D. Cono ahora va a tener estas características. Listo.
Aquí está mi cono en vista de perfil. Ya. Entonces, todo esto es mi R. Y esta es mi altura. Todo esto es mi altura del cilindro circular. Y de acá para acá es mi radio. Ahora, al tener figuras geométricas de esta manera, tengo que darme la ecuación correcta. Y la mayoría de estas se usa siempre lo que vendría a ser el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero acá entonces, para este tema tengo que formarme triángulos. Entonces, para no alterar datos, lo que voy a hacer es partir todo este cilindro cónico de tal manera que tenga dos triángulos. Entonces, mi estudio se concentrará en este. Mi estudio se concentrará en este. Entonces agarro y lo voy a copiar acá. Mi altura, no, perdón, me faltaba más la parte, la mitad de la parte, mi cilindro. Yo me voy a dar valores. Pueden ponerse igualmente radio a la mitad del cilindro. O bueno, este vendría a ser su radio. Pero yo le voy a denominar a esto como si fuera X. Y esto lo voy a llamar como si fuera Y. ¿Saben qué? Mejor lo llamaremos como es. Esto es R. Esto es H. Listo. Todo este segmento que está acá, de acá para acá es H y de acá para acá es R. Listo. Vamos a hacer una pequeña semejanza de triángulos, porque aquí, si ustedes lo pueden notar, tenemos dos triángulos con 90 grados. Y estos dos triángulos con 90 grados vendrían a ser triángulos semejantes. Son triángulos semejantes. Entonces aquí me voy a poner la letra A, B y C. Aquí me voy a poner E, F. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo EFC. De tal manera que tengamos lo siguiente. R minúscula va a estar en función, bueno, en relación con el radio más grande. Y H minúscula, o bueno, vendría a ser todo este radio. Pero al tener estos segmentos de ángulos, vamos a hacerlo mejor así. Esta aquí van a entender. Estos dos ángulos vendrían a ser ángulos idénticos porque están siendo compartidas por una pendiente y estas dos líneas que acá son paralelas. O sea, el radio del cilindro tiene que ser igual a la base del cilindro. Perdón, a la base del cono circular. Entonces, aquí, esto va a ser tita, esto va a ser tita. Entonces vamos a hacer nuestra siguiente relación. La tangente, para que me entiendan mejor cómo va esto de relaciones, de este ángulo, esto lo voy a llamar tita. Esto igual va a ser tita. La tangente de tita del triángulo ABC es igual al cateto opuesto, H, sobre la hipotenusa, R. Listo.
la tangente del ángulo de EFC es igual al cateto opuesto, que vendría a ser todo este segmento. Todo este segmento, de la cual nosotros no sabemos, pero sí sé que todo el segmento de C a B es H y el segmento de F a B es H minúscula. Por lo tanto, el segmento CF es la diferencia de la altura mayor con la altura del cilindro. Entonces, al segmento CF va a ser igual a H menos H minúscula. Entonces, esto va a ser igual a H menos H minúscula por el cateto adyacente, que vendría a ser siendo el radio pequeño. Listo. Listo. Ahora, todo esto se le va a igualar. Se le va a igualar. De tal manera que nosotros tengamos H sobre R igual a H menos H minúscula por R minúscula. Listo. Ya. Entonces, antes de ver qué hay que despejar, nosotros sabemos que mi volumen del cilindro ya sabemos que es 2pi. Es 2pi radio al cuadrado por H. Listo. Entonces, vamos a hacerlo esto en función de H. Entonces, si quiero que todo esté en función de H, hay que despejar R. Despejamos R de esta ecuación. Entonces, este de multiplicar de dividir a multiplicar, de dividir a multiplicar y de multiplicar a dividir. Entonces va a ser R H menos H sobre H. Sí, está bien. Esto acá, esto acá. Sí. Sí, está bien. Aunque si lo reemplazamos va a ser un poco más grande. Ya, vamos a probar lo que yo les he hecho antes. Aquí en vez de H le vamos a poner R. Si reemplazamos este, ustedes vean cómo sería más fácil su trabajo si ustedes pueden haber reemplazado la H y seguir trabajando en función de H. Pero ustedes eligen cuál sea más fácil. Yo quiero avanzar con ustedes lo más fácil, así que en vez de H lo vamos a hacer en función a R. O sea, en función a su radio. Entonces, despejando radio va a ser R. No, estuve bien. Estuve bien. Es por H. Ah, ya me perdí. Ay, ya. Voy a despejar lo que sería nomás sea su altura. Su altura no se voy a despejar. Esta altura, para que sea más fácil. Esta altura vamos a despejar. Esta altura es la del cilindro, así que no hay por dónde perderse. Vamos a hacer con respecto a la altura nomás. Entonces, aquí, despejando, va a ser H, R. Esta R va a multiplicar ahí a estos dos, va a ser H. O bueno, va a ser H menos H minúscula por R. Despejando H, este de multiplicar pasa a dividir, va a ser H, R dividido entre R. Esto va a ser igual a H menos H minúscula. Ya. Entonces, despejando la altura, esto va a ser H menos H R sobre R. Sí, con altura vamos a trabajar, chicos, mejor. Más fácil va a ser. Así ya no hay que elevar al cuadrado nada, ni nada por el estilo. Entonces, todo este valor se le va a introducir acá. ¿Un poco de qué? El volumen de H va a ser igual a 2 veces
a 2 veces, 2 veces pi r al cuadrado, paréntesis, h menos hr sobre r. Listo. Ok, así que la acomodamos, o bueno, la moldeamos y va a ser lo siguiente. R, esto va a ser 2 pi r al cuadrado por RH menos 2 pi r al cuadrado. O bueno, r por r vendría a ser r al cubo por h. Listo. Lo hice directo, chicos. Ustedes ya me imagino que saben hacer esto. Tienen que ser muy vivos ya para hacer esto y ahorrarse el tiempo. RH es menos, listo. Lo que vendría ahora, esto ya vendría a ser la función del volumen en función de h. Ahora lo que correspondería es la derivada. Derivada en función de h. Estamos haciendo de h. Pero aquí ya estamos reemplazando h. Esto ya no es h, esto ya es r. Sí, ¿no ve? Estoy reemplazando h, por lo tanto no hay h. Ya. Si ustedes van a reemplazar h, esto vendría a ser r. Si ustedes van a reemplazar r, esto vendría a ser h. ¿Ok? Si ustedes van a reemplazar h, el volumen va a estar en función de r. Si ustedes van a reemplazar r, el volumen va a estar en función de h. De esta manera vamos a trabajar. Como yo he reemplazado h acá, mi volumen tiene que estar en función de r. Claro, porque aquí miren, ¿dónde hay h minúscula? No hay, solo hay r. Así que hemos hecho en función de r. Esto lo voy a borrar. Esto es R y en función de R. Entonces, derivamos. Va a ser la derivada con respecto a R de esta parte. Va a ser 4pi R H menos 6 pi R al cuadrado H. Esto va a ser dividido entre R. Ojo, todo lo que no sea R es una constante, así que no se preocupen. Todo lo que no sea R minúscula es una constante, así que nosotros estamos aplicando otra propiedad de la derivada que teníamos que haber aplicado. Listo, esto es igual a 0. Este R de dividir a multiplicar pasa, vendría a ser 0. Esto va a ser igual a 4pi R menos 6pi R al cuadrado H. Vamos a hacer una pequeña factorización. Aquí tenemos RR, aquí tenemos pi, aquí tenemos números pares, así que vamos a hacer una factorización. Aquí vamos a factorizar el R. También vamos a factorizar un 2, pi y h. Aquí tengamos solamente 2, R menos 6, R minúscula. Listo. Despejando. 2 pi h de R va a ser igual a 0. Y 2R menos 6R va a ser igual a 0. Aquí, despejando R y despejando R. Lo que la primera va a ser R igual a 0. Y en acá va a ser R igual, este 6 de multiplicar viene a dividir. Vendría a ser siendo mitad, un tercio de R. Un tercio de R. Sí, vendría a ser esto.
2 dividido entre 6 es igual a 1/3. 1/3 de R. Entonces, encontramos que mi primera solución es 0 y mi segunda solución es 1/3 de R. Aquí me dicen las respuestas que tienen que ser los 2/3. Algo me debía haber comido acá. A ver. Este baja acá. 3 por 1, 3 por 2, 6. R al cuadrado. Lo factorizamos. Este va acá. Este 2 que está acá. Ah, no, chicos. Van a disculpar. Mi estudio no es para todo el cilindro. Es simplemente para una mitad del cilindro. En mi estudio del otro ejercicio era para todo el cilindro. Ojo, yo no he partido a la mitad ni nada. Me he concentrado en estudiar todo el cilindro. Y la fórmula del volumen del total es de este. Para el semicilindro que yo he hecho acá, para el semicilindro, porque estoy partiendo a la mitad, es el volumen igual a la mitad. O sea, esto tiene que estar dividido entre 2. Vendría a ser todo esto. Claro, esto es. Esto no habría. Esto no habría. Esto no habría. Este 2 vendría acá. Este 2 vendría acá. Este 3 vendría acá. Aquí ya no hay esto. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí no habría esto. Esto tampoco. Esto tampoco. No. Y no. Esto vendría a ser 2, 3. Esto simplemente no habría nada. Aquí sería 2. 2 y 3. Listo. Aquí igualmente mi R es 0, pero acá esto es 3 ahora. Ahora sí. 3 medios, sí. Tenía razón. Lo que ustedes hagan en su esquema influye en las ecuaciones, ¿ok? O sea, yo estoy calculando para la mitad. Por lo tanto, el volumen de lo que yo estoy calculando, que vendría a ser de mi cilindro, es la mitad de este. Es la mitad de este. Así que ya tengo mis 2 puntos. Listo, ya tengo mis 2 puntos. Ok, vamos a determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Así que para esto voy a volver a agarrar esta y lo voy a volver a derribar. La segunda derivada. La segunda derivada de este va a ser simplemente 2pi r por h. 2pi r por h menos, este 2 volvería a bajar, 6pi RH. Entonces dividido entre R. C. Listo. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña factorización para que sea más fácil reemplazarlo. Y lo que voy a factorizar vendría a ser pi, h y r. Y aquí va a ser 2r menos 6r minúscula. Listo. Reemplazando mi primer valor. 0. Mi primer valor es 0, mi primer punto crítico. Entonces reemplazamos donde sea r, esto sería 0. Esto sería 2r pi h sobre r. R con r se iría y simplemente vendría a ser esto 2pi h. No nos importa cómo tenga, simplemente queremos ver el signo. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, volviendo a la teoría que les había puesto,
Para que sea un máximo, la derivada en un punto crítico tiene que ser menor a cero. Caso contrario, vendría a ser un mínimo. Entonces, como este me es más grande que cero, este valor es un mínimo. Entonces, por consecuencia, este que está acá es mi máximo. Listo, ya tengo mi valor máximo. Y con eso puedo hallar, ya tengo el radio, y con esto ya puedo hallar mi altura. Nos volvemos a esta ecuación y calculamos la altura de mi cilindro. Entonces aquí la altura va a ser igual a h menos hr dividido entre r. hr dividido entre r. Si r es igual a 2/3 de r. R mayúscula. Este ya es el máximo. Entonces, reemplazamos. H es igual a H menos H 2/3 de R sobre R. R con R se iría. Y mi altura vendría a ser H menos 2/3 de H. Entonces, voy a continuar esto acá. Ay, esto con verde. Ahí se borra. Todo esto que está acá, lo seguiré trabajando acá. H va a ser igual a 3. 3H menos 2H vendría a ser simplemente este H. Y entonces las dimensiones de mi cilindro vendrían a ser la tercera parte de la altura del cono circular y la 2/3 partes y el radio del cilindro vendría a ser las 2/3 partes del radio del cono circular. Aquí están mis respuestas. H es igual a 1/3 de H. Esas serían ya las respuestas correspondientes a la altura y radio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta dónde se han quedado? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que todo está claro. Listo.